¿Cómo estás? Muy Buenos días. días. Buenos días a la audiencia en este día fresquito y mojado. Mojado. Bien, vamos a tomar algunas últimas noticias que son interesantes. Todos habremos leído que tanto España como el Reino Unido como Inglaterra en los últimos 2 trimestres han tenido un crecimiento negativo y técnicamente eso significa que están en recesión. Es interesante porque, bueno, son los 2 países con los que la Argentina mantiene últimamente conflictos, digamos, contenciosos. Con una aclaración, Miguel, está muy bien la referencia, porque desde esos 2 países le dicen a la Argentina que se ocupa de Malvinas para simular los problemas económicos, y desde España lo mismo, por el tema de Repsol, curiosamente. Bueno, hay una teoría en psicología que uno dice que proyecta los problemas propios en los demás, ¿no? Es cierto. Pero bueno, pero es importante porque justamente en una situación internacional complicada donde generalmente en los últimos años cada vez que alguna potencia estornudaba nosotros nos resfriábamos en nuestros países. Actualmente pasa bastante lo contrario, ¿no? Tanto Argentina como Brasil como otros países de América Latina tienen una economía que no digamos que es así espectacular, pero con crecimiento sostenido durante varios años, y estos dos países se encuentran en una recesión repetida, porque ya lo pasaron en el año 2008. Uh-huh. Y son 2 países además bastante emblemáticos, porque no son cualquier país. Además del conflicto actual, España fue el imperio que nos colonizó y Inglaterra fue el que lo reemplazó a partir de la independencia. Digamos, son los 2 imperios que tuvieron mucho que ver con nuestra historia y con un dicho que justamente en estos días ya les cuento por qué volvió a la luz en la universidad, aquello de que decía Alberdi, si mal no recuerdo, o Sarmiento, que en realidad nosotros somos europeos nacidos en América. Toda una historia de una mentalidad civilizatoria, digamos, que significaba que, bueno, había que ser como los franceses, no como los españoles, porque ya habían quedado fuera, ¿no? Uh-huh. Pero como anglosajones fundamentalmente, ¿no? Esto lo traigo, un poco a cuento de esta cita, porque el lunes y martes en la universidad hemos inaugurado la 5ª edición de una cátedra que se llama Cátedra Virtual para la Integración Latinoamericana, y uno de los docentes de la Universidad de Valparaíso hizo todo un recuento de esta línea civilizatoria que se le llama, donde aparecen cosas terribles. Está lo de Sarmiento, de que no había que ahorrar sangre de gauchos, esto de Alberdi, de que en realidad somos europeos nacidos en América, y toda una concepción que ojalá, y en eso estamos, digamos, podamos superar de una vez por todas. Y creo que en este momento, digamos, esta situación de Inglaterra y España en recesión, comparado con todo el conflicto que tienen con Argentina, y Argentina en una situación económica positiva y de crecimiento, ojalá nos indique el camino de que es posible de que América Latina en general pueda ser protagonista de un nuevo orden mundial a partir de la crisis global que estamos viviendo, y que pueda tener una participación activa con sus valores, su historia, sus necesidades, sus proyectos en el orden global. Es bastante inédito, sería bastante inédito que esto se pudiera concretar en los próximos años si se mantiene si se mantienen las políticas que en los últimos 10 años aproximadamente han dado como resultado esta posibilidad de tener un protagonismo
a nivel global, ¿no? De América Latina. Así que bueno, esta era un poco la idea de aprovechar este espacio para que hacer esta reflexión, ¿no? Qué difícil es, Miguel, a veces sacarse de encima, ¿no? Tantos años de dejarse ver por los otros para verse a sí mismo, porque eso implica tomar la vanguardia, digamos, ¿no? Y proponer y tratar de llevar adelante la identidad propia, y que a veces es más fácil que nos piensen otros a pensarnos a nosotros mismos. Creo que estamos en ese desafío también. Exactamente. De sacarnos un poco la cáscara y tratar de salir de esa situación. Porque ver el mundo con ojos ajenos es una alienación, pero verse a sí mismo con ojos ajenos ya es la peor de las alienaciones. Sí, por eso hay que rescatar siempre a Paulo Freire y su pedagogía del oprimido, ¿no? Exactamente. Bueno, a raíz de esta cátedra que yo coordino, ha salido a relucir esto, cómo hay otra sentencia, digamos, otra visión de Walter Benjamin, donde dice que la historia la escriben los vencedores, pero la repiten los vencidos, esa versión de la historia. Y lo que decía Paulo Freire, ¿no? Digamos, el opresor introyectado. Exacto. Que hay que sacárselo de encima poco a poco, porque no es fácil, pero es cierto, ¿no? Cuando el opresor oprime, considera que el que es oprimido es inferior a él, y se termina de concretar esa, digamos, superior actitud cuando el propio oprimido se cree inferior. La asume. Claro. Y entonces ahí ya se terminó el ciclo. Exacto. Bueno, ahora estamos en la reversión del ciclo. No solo expropiamos acciones de una empresa transnacional, sino que nos expropiamos esta visión colonial que tenemos introyectada durante siglos, ¿no? Y eso tiene que ver con el relato, ¿no? Porque, bueno, hoy la palabra relato que se está discutiendo en los medios masivos de comunicación, de algunos, para poner el ojo y señalar con el dedo a aquellos que llevan adelante el relato oficial, por ejemplo, como algunos medios como la revista Noticias presentaron a Víctor Hugo Morales, y como otros tratamos de construir otro relato porque creemos que hay otro relato, y que hay otras personas que durante mucho tiempo no tuvieron acceso a contar ese relato. Por ejemplo, el relato económico de los años del neoliberalismo en la Argentina, ¿no? No había posibilidad de expresar otra postura que no fuera la de las privatizaciones, la de la desaparición del Estado, y ese relato fue hegemónico, y hoy es lo que estamos cuestionando fuertemente, tratando de reconstruir otro relato que probablemente está en desarrollo, no está totalmente cerrado. Justamente, por supuesto, ¿no? Digamos, así como hay esa línea civilizatoria, digamos, eurocentrista, también en nuestra historia hay una línea emancipatoria. Desde las rebeliones indígenas del siglo XVIII, etcétera, todos los movimientos populares. Y el tema es ese relato, el relato de esa historia hay que hacerlo visible, porque si no nos quedamos con la otra versión que no es la nuestra exactamente. Y bueno, cada uno, como dice el dicho popular, cada uno cuenta, digamos, y toma la actitud respecto de cómo le va en la feria, digamos, te cuenta de cómo le fue. Y a nosotros nos ha ido mal, y ahora queremos que nos vaya bien, y que tengamos unas sociedades donde, y ahí viene el tema del Estado, unas sociedades donde todos estén incluidos, porque en esa línea civilizatoria, sobre todo la anglosajona, el núcleo es, digamos, la élite que produce económicamente y que produce culturalmente, y de a partir de ahí la famosa teoría del derrame, bueno, va cayendo digamos, a los que están abajo. Que no derrama nunca, derrama siempre para los que más tienen. Pero supuestamente esa sería la forma digamos, en que se dan las cosas. Y el Estado, justamente, ¿por qué nosotros somos estatistas? No es porque
porque tengamos Porque se nos un ocurre, mito del ¿no? Estado, sino porque el Estado representa al conjunto y por eso tiene que ser democrático Y por eso tiene que garantizar que todos tengamos acceso a y que nuestros todos derechos, ¿no? participen. Ahora fíjate que para la construcción de un nuevo sentido común, que sea distinto al actual, al que todavía padecemos, es necesario obtener buenos resultados. Lamentablemente por las interrupciones lógicas, nunca se pudieron obtener un tiempo prolongado de buenos resultados como para autoconvencernos, Claro. porque también se trata de un autoconvencimiento. Cualquiera de nosotros cuando utiliza la palabra patria y nos recuerda de inmediato a cómo la utilizaban los militares de la dictadura, todavía, sobre todo los que somos más grandes, sentimos un ruido interior. ¿Por qué? Porque probablemente no estamos definitivamente autoconvencidos de ciertas cosas, no porque dudemos, que es bueno dudar siempre, sino porque en la práctica los resultados nunca fueron todo lo contundente, lo categórico que necesitábamos. Vos fíjate que estamos a punto de culminar, de llegar a 9 años interrumpidos de un proceso político. Fíjate lo que pasó con el primer peronismo. A los 9 años lo desalojaron a bombazos en Plaza de Mayo del poder y se interrumpió un proceso que por supuesto merecía todas las críticas que se pueden hacer a un proceso que inicia un determinado camino y que comete muchos errores. La Argentina necesita que esto se consolide en el tiempo más largo, precisamente para obtener buenos resultados. La diferencia con aquellos primeros 9 años es que la Argentina, objetivamente hablando, de acuerdo a la supervisión de los organismos internacionales y de nuestros propios organismos, está mejor ahora, mucho mejor ahora, que en el 2003. En cambio, ya en la etapa ligeramente anterior al desalojo por el golpe de Estado de 1955, ese modelo empezaba a presentar una serie de falencias que eran objeto de mayores críticas, que por supuesto no se le dio tiempo para que se recomponga sobre la marcha, porque se lo interrumpió abruptamente, pero ahora digamos el camino hacia la mejoría con respecto a de dónde se partió es ostensible, es innegable, y evidentemente estamos en una etapa de la historia que probablemente sea inédita. Sí, el envión es fuerte, digamos, y vamos, Claro. vamos para allá. Y sí, tenés razón, los resultados son muy importantes. Claro, claro. Como dice hoy en una columna Mario Weinfeld, pone como ejemplo el caso de los directores técnicos, ¿no? Bueno, cuando Si ganaba, no tiene, todo bien. de fútbol, Claro. si no tenés resultados, te vas. Sí, te vas. Es muy importante y que esos resultados no sean solamente, digamos, criterios macroeconómicos, sino que lleguen a la vida cotidiana, a lo concreto de lo que vivimos cada día, ¿no?